dicen a los estudiantes que van a clase, ¿cómo hace usted? Si es sincero, ¿cómo hace? Que me consta. Bueno, muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a esta jornada de exposiciones. En esta ocasión me permito presentar a los ingenieros Carlos Ramírez, al ingeniero Ramón Molina y al ingeniero Isaac Francisco Izaguirre. En este momento, en este espacio, ellos nos van a dar la oportunidad de escuchar atentamente la exposición del artículo científico cepas de vibrio para hemolíticos que causan necrosis hepatopancreática aguda en el camarón cultivado de Sonora, México y su resistencia a antibióticos. Le vamos a pedir a los expositores que habiliten sus cámaras para que podamos dar inicio. Muchísimas gracias, ingenieros. Entonces, la sala es de ustedes y quedamos a su escucha. Bienvenidos. Ya pueden iniciar, ingenieros. Permítame. Sí, ya doctora. pueden iniciar. Buenos días, compañeros y doctoras presentes. Tengan ustedes una buena mañana. Nuestro grupo, conformado por Ramón y Isaac, vamos a hablarles sobre una enfermedad que por lo general era en ese tiempo desconocida, pero conforme a estudios y demasiados estudios, diría yo, se llegó al final de la investigación y se dieron cuenta de la enfermedad mortal que tenían enfrente. Y la enfermedad viene a base de cepas de vidrio parahemolíticas que causan necrosis en el camarón. Esta enfermedad se inicia entrando por vía oral del camarón, o sea que no es físico, o sea que la necrosis, bueno, por el nombre, la necrosis es una enfermedad que mata las células por dentro. Entonces el camarón, dado que no tiene un sistema inmune que pueda combatir esa enfermedad, porque como venía
como emergiendo esa enfermedad en ese tiempo, el camarón no tenía como antibióticos para poder combatir, o sea, las granjas y todos los camaroneros, por así decirlo, no tenían esa experiencia con esa enfermedad. El camarón tuvo una alta eh, mortalidad porque Sinaloa y Sonora fueron uno de los estados más afectados junto al sur de California. Pero en el 2009 se dio un caso en Asia que alertó a todos los exportadores de camarón, porque el camarón llegaba con varias alteraciones en sus células y una de las enfermedades también base que acompañó a la, a la necrosis fue la mancha blanca, que fueron una de las dos enfermedades en ese tiempo de las cuales fueron afectadas bastantes hectáreas, bastantes eh, camarones, pero no fue fue bastante significativo porque fue de ahí donde nosotros como camaroneros, ingenieros, productores de camarón, nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando una enfermedad que en realidad nos estaba matando el cultivo, nos estaba matando la producción y no podíamos vender ese camarón así, porque incluso no llegaba a crecer, porque la necrosis para la producción, para el crecimiento y parar, pararle el crecimiento a un camarón es quitarle la vida prácticamente. Entonces, esa enfermedad fue bastante significativa para los camaroneros porque perdieron más de 90 toneladas de casi por hectárea. Entonces, eso fue la necrosis y cómo afectó en el Estado de México. Ahora los dejo con mi compañero Ramón, que él va a exponerle sobre los métodos que usamos en ese tiempo para combatir la enfermedad. Ok, bueno, creo que vamos a ir directamente ya a la ubicación geográfica, como ya lo mencionó el compañero, y el área de estudio, ¿verdad? Este se basa empezó el proyecto desde el 2013, ¿verdad? Y los sitios, más que todo, serían el estado de Sonora y de Sinaloa. Y aquí tenemos la distribución de las cepas positivas de Yuyo en el estado de Sonora. Y tenemos aquí que podemos ver que están en las diferentes localidades de Ciota, Cruz de la Piedra, Bahía de los Lobos, Melagos y Atanasia, Tovari. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros apoyando al gran aporte que hizo ahorita el compañero Carlos, la verdad? Esta es una enfermedad emergente del camarón, ocasionando pérdidas significativas a los productores de crustáceos a nivel mundial. No significa que nosotros estamos exentos de esto, ¿verdad? Si nosotros nos venimos aquí al área también de la zona del Pacífico, estamos hablando de que este es del camarón blanco del Pacífico, especie que nosotros como ingenieros acuícolas manejamos aquí en el país. Entonces podemos hacer un tipo de relación simbiótica entre los dos países, entre México y Honduras. Por eso escogimos este mismo artículo científico. Entonces, podemos hablar de más o menos cómo se desarrolla esta enfermedad, ¿verdad? Este es un agente etiológico de la enfermedad de necrosis aguda que va en el hepatopáncreas. El hepatopáncreas es la famosa venita que trae el camarón que la gente no se come, por así decirlo. Y esta es una cepa patógena. Esto ya a los que llevamos micro de general, ya podemos identificar cuáles son los microorganismos patógenos y los que no son. Los patógenos son los que causan enfermedades. Entonces, ¿qué más puedo decir acerca de esta área, haciendo énfasis en la ubicación geográfica y el área de investigación? Y que, como les dije, esta es una enfermedad que se ve en el Pacífico.
Entonces podemos decir que está en las zonas de China, Vietnam, Malasia, Tailandia, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de todos los países que conformamos el Océano Pacífico, perdón. Entonces continuamos con los materiales y métodos. Ok. Bueno, el área de estudio, podemos decir que en el ciclo de cultivo, los sitios de muestreo fueron 9, 6 de ellos ubicados en la Junta Local de Sanidad Acuícola de Cruz de la Piedra, en el centro de Sonora, en la de Tobariquia dijimos, y las muestras incluyeron camarón y de sedimento y agua. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aspectos se tomaron en cuenta para poder llevar a cabo un muestreo certero con la máxima información posible, haciendo cuadrantes dentro del espacio de investigación. Se hace un cuadrado y lo cercamos y de ahí podemos sacar los diferentes muestreos. Esto lo vimos nosotros también en la parte de métodos de investigación. Y para las muestras de este ciclo se monitorearon cuerpos de agua circundantes a las granjas que presentaron mortalidad en el ciclo desde el 2013 para acá. Ciclo 2013, estamos hablando de que lo toman por número, no de años, sino de la cantidad de ciclos que han tenido esta empresa en general, esta región en general. Entonces, las diferentes localidades y las tomas de muestra se colectaron asépticamente en bolsas asépticamente en bolsas estériles, sin ningún tipo de microorganismo, para poder asegurar de que las muestras no vayan manipuladas ni contaminadas. Y consistieron en 100 mililitros de agua y 50 gramos de sedimento en cada sitio, introduciéndolas en las columnas de agua o estero adjunto al área de suministro de estas granjas. Se monitorearon esteros, drenajes y granjas del sur de Sonora, colectándose asépticamente, como le dijimos ya. Y bueno, estamos hablando también de la resistencia de los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar un claro ejemplo aquí entre nosotros, ¿verdad? Mucha gente cuando se enferma y toma medicamentos ya a largo plazo, uno va sintiendo que el medicamento va dejando de ser efecto. Y la causa de esto es que el organismo al que nosotros estamos atacando se va haciendo más fuerte. Esta es la famosa resistencia que nosotros estamos observando en este caso, en el caso de vibrio, en camarón, haciendo un índice alto de mortalidad. Entonces, estas muestras se almacenan en hieleras para ser transportadas y analizarlas en el laboratorio como recomendación, ¿verdad?, de las autoridades, entes reguladores. En el caso de nosotros, podemos mencionar la que compartimos con México, que es OIRSA, que está en Centroamérica, el Caribe, México y Panamá. Esta también está en México. Entonces, este ente regulador maneja este tipo de estándares, ¿verdad? Y también la lógica microbiológica que le dice a uno, pues. Entonces, para la transportación de los organismos vivos en laboratorio se utilizaron acuarios de plástico limpios con el agua del mismo. El análisis bacteriológico del agua se sembraron directamente 100 en la muestra de placa del medio de cultivo y posteriormente se incubaron por 24 a 48 horas, dependiendo, ¿verdad?, cuánto va creciendo la bacteria. Se va a ir observando y poniéndolo a prueba con diferentes antibióticos, y esto se va midiendo el nivel de resistencia. Uno siembra el microorganismo en una placa Petri y después esperamos a que crezca, después se implantan lo que son los antibióticos y este va a crear un halo de inhibición si el antibiótico está siendo efectivo. Si no está siendo efectivo, no va a crear ningún halo de inhibición, que este halo es un círculo alrededor de la pastilla que nosotros ponemos de antibiótico en el medio de cultivo, en la placa Petri. Entonces, si se creó un círculo, fue efectivo. Y si no, no se va a mirar nada. Entonces, creo que este es mi aporte y lo dejamos con el compañero Isaac.
Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados. Durante el 2013 y 2014 se aislaron 444 cepas, 82 del 2003 y 362 del 2014. Se les seleccionaron 83 de estas, de las cuales 16 fueron positivas por PCR. Todas estas muestras de esteros y las granjas de camarón se aislaron de las colonias verdes, apartando a un lado las que eran las colonias amarillas. Todas estas cepas se resembraron en lo que son medios de cultivo de agar vibrio, y 186 presentaron características de vibrio para hemolítico, de los cuales de estas se seleccionaron lo que fueron 83 que representan el 18.6% de este conjunto, y eliminando así las que presentan el mismo medio de cultivo y el mismo tipo de muestreo. Si queremos hablar de la identificación por PCR, podemos ver que sí cepas dieron positivas, anteriormente mencionadas que fueron 16, pero 9 de estas cepas dieron características aproximadas a lo que son epizootias. Si hablamos de la variabilidad de estas cepas, podemos decir que sí existe o sí hay poliformismo entre estas cepas. Todo esto se confirmó y se expuso en la ciudad, en el estado de Sonora, México. Si hablamos de los resultados que se obtuvieron mediante los antibiogramas, obtuvimos, o bueno, arrastraron lo que es una inhibición a los antibióticos comerciales. O sea, sí hay una resistencia a los antibióticos. Y si queremos hablar de patogenosidad en los resultados, bien podemos decir que se obtuvieron dos tipos. El número 1, que fueron los análisis clínicos que se obtuvieron 8 horas después de la post-infección, se obtuvo una muerte o una mortalidad a lo que fueron las 18 horas después de la post-infección. Y el resultado 2 fue de que después de 25 horas de post-infección se hubo una mortalidad a las 72 horas. Entre los signos, podemos decir, que presentaban estas, era el pH pálido, el nado errático, letargia y el intestino vacío. Pero si hablamos de los resultados histohepatológicos, tenemos presentes lo que son la necrosis epitelial, las masas bacterianas en el recto del lumen. Y bueno, siguiente, Ramón. En conclusión, podemos decir que es necesario el evitar el uso de antibióticos por probióticos, ya que si nosotros utilizamos probióticos o utilizamos maneras orgánicas, podemos decir, podemos abocarnos a lo que son los antibióticos, pero ya como un último recurso. Siguiente. Bueno, de acuerdo a las discusiones, en el primer objetivo de este estudio del análisis de los bacterianos en agar y por PCR en el método AP3 confirma la presencia de vibrios parahemolíticos en Sonora, lo cual se reafirma por los reportes de la presencia del patógeno en el vecino estado de Sinaloa. Bueno, el agente etiológico se distribuyó en lo que son las aguas, sedimentos y camarones, tanto dentro como fuera del área, debido a que el vibrio parahemolíticos es una bacteria marina y que se encuentra totalmente en ambientes marinos, ¿verdad? Y pues este tiene un plásmido que este le permite ser transmisible a otras cepas muy fácilmente. Entre los signos macroscópicos que esta presentó, sí se encontró una relación con las cepas que habían en Asia y América Latina en años anteriores.
Esto representaba lo que era la variabilidad que tenían estas y la forma en que se presentaban, al igual que el mismo tiempo de mortalidad o sobrevivencia, que esto perduraba entre las 4 y 10 horas. Entre las variaciones de inhibición a la oxitetraciclina, este es un antibiótico, puede ser que la inhibición presente es porque es el antibiótico más utilizado o era el más utilizado en México y este hacía que tuviera una resistencia a esa. Este es uno de los más comunes que se utilizan en lo que son los cultivos, pero no solamente ese, sino que también está la saraoxacina. También al término de la discusión se llevó a cabo la prohibición del cloranfenicol y la furosolidona para la prevención y tratamiento de las enfermedades solamente 30 días antes de la cosecha. Se puede utilizar de 2 meses, pero de los 30 días a cosechar anteriores no se puede. Y solamente eso. Gracias. Bien, jóvenes, voy a pasar a la etapa de consultas, de preguntas. Y las preguntas pueden ir de diferente sentido porque ordenaron las explicaciones, pero tenemos que hablar un poquito sobre estas interrogantes que tengo. No sé si alguien de la sala tiene alguna interrogante, puede hacerla. ¿Qué significa patogenicidad, Carlos? Se menciona mucho en el artículo. ¿Qué significa patogenicidad, Carlos? ¿Me escuchó? ¿Cómo ¿Sí? dice, doctora? Disculpe. ¿Qué significa patogenicidad? En el Patogenicidad. artículo, sí, en el artículo lo mencionan mucho y hasta en los resultados para el análisis. Patogenicidad, Ujú. creo que creo que es la capacidad de- del parásito. O sea, creo que sí es la capacidad del parásito que, o sea, cuánto puede llegar a afectar para infectar a un huésped y cuánto, o sea, y cómo puede causar la enfermedad. Es la Ujú. capacidad de los parásitos, es una capacidad que tienen los parásitos. Muy bien. Entonces aquí viene la pregunta, Isaac. Como no me mostraron, nadie mostró las tablas, que era más real poder explicar los resultados mediante las tablas. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo esta parte de la patogenicidad de las cepas fue demostrada en los retos que se dieron como parte de los resultados del análisis de la necrosis hepatopancreática? ¿Nos puede dar un poquito más de ampliación sobre esto? Porque hablaba de dos grupos, ¿verdad? Y de una cantidad de cepas analizadas. Entonces, ¿un poco nos puede hablar sobre esos resultados? Bueno, se utilizó varios tipos de análisis. Entre ellos fueron las PCR, y pues esto abocaban lo que es el poliformismo que estas cepas pueden tener y que sí confirmaba que sí existía. Y bueno, esta es una forma rápida de saber de alguna enfermedad que puede causar en alguno de nuestros cultivos. Ya. Fíjense, jóvenes, que estoy queriendo habilitar mi cámara, pero no sé si alguien ha tocado alguno de los
de los botones porque dice que no se puede iniciar. No sé qué es lo que está pasando, pero no puedo mostrar mi video. No sé qué es lo que está ocurriendo, pero permítanme. Hay un problema aquí, permítanme. Sí, yo sé que esa es la metodología, pero yo me refería a los resultados, Isaac. ¿Qué fue lo que ocurrió en los resultados del análisis? Porque habla de unos retos con los camarones infectados que demostraron esa particularidad que explicó en la definición Carlos y dio un total. Entonces me refiero a qué específicamente, cuáles fueron esos daños y todo el aspecto relacionado al mismo. Bueno, fueron en Ajá. sí un total de 316, creo, fueron los que salieron infectados. Es que ahí aparece 16 cepas. Sobre esa patogenicidad de las cepas, los retos. Fueron infectados demostrando en un total de 16 cepas con variaciones de incubación, dice. Y un poco Sí. sobre la mortalidad y los dos grupos. Entonces yo quería que usted hablara un poquito sobre esos dos grupos, qué causó, cómo fueron las causas de los signos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces, no sé si nos puede comentar un poco, Ramón, sobre qué significa epizootias. ¿Sobre ¿Qué qué significa? significa el término epizootias? Ok, bueno, el término episotias, por lo que tengo entendido, es una enfermedad, no me recuerdo muy bien qué es, pero sí, me parece que es Sí, una es una enfermedad enfermedad infectocontagiosa eh, que es lo que ocurre, infecciosa. ajá, infectocontagiosa también y que se extiende, ¿verdad? Y fue lo que ocurrió en el caso del análisis que se hizo. Bueno, voy a hacer las últimas preguntas porque quiero dar lugar al siguiente grupo. Okay. Antes de que cerremos, solo quiero preguntarle a Carlos y a Ramón, cualquiera de ustedes puede responder, lo siguiente. Hay un análisis que se hace de variabilidad de las cepas de PCR. ¿Nos pueden comentar en qué consiste y qué es? ¿Carlos o Ramón? Ok, bueno, el análisis de variabilidad de las cepas. Estamos hablando de la diferencia que hay entre ellas y dónde fueron recolectadas en los diferentes muestreos. No, me refiero a PCR. Ya los resultados. Ajá. Ok, bueno, ya, PCR, ¿qué es el PCR? ¿Qué es el PCR? bueno, el PCR es un método que se utiliza para demostrar la reacción en cadena de polimerasa. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Y eso se llevó a cabo en qué muestreos, Carlos? ¿Cómo dijo, doctora? ¿En qué muestreo se llevó a cabo ese método que acaba de explicar Ramón? En el que se hizo en Sonora. Ujú. Sí, ahí se llevó a cabo, en el que, No, no, no es el lugar. No estoy hablando del lugar. entonces, ¿Alguien le puede ayudar a Carlos? Sí, bueno, los PCR se utilizaron para identificar con todas las cepas. Con las Exacto. cepas, ¿Y fue un total de cuántas muestras? fue 16. Ajá, exactamente. Eso era el valor. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso para sus compañeros, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. No puedo, no sé qué pasa, no puedo habilitar la cámara, pero bueno.
Vamos a dar paso al siguiente grupo. Vamos a dejar de compartir. Voy a hacer algo para ver si puedo detener la grabación y volverla a iniciar para ver si puedo habilitar mi cámara. Permítanme. Bueno, muy buenos días. Tengan todos. En este momento vamos a dar inicio a la presentación de los ingenieros en ciencias acuícolas, Flor Jorget Contreras y Daeri Francisco Aguilera, quienes nos van a exponer un artículo científico sobre la bioactividad e identificación de los ácidos grasos de la esponja marina Tetila rodriguesi. Entonces, con ustedes dejamos a los ingenieros. Es suya la sala, ingenieros. Bienvenidos. No sé si se puede ver ahí bien, doctora. Disculpe. Perfecto. Atrás, vuelva, atrás. Permita. Que la adelantó y ahora ya la cerró. Sí, tengo un pequeño problema aquí, doctora, pero así, Ajá. así estaría bien. Okay. Ahí, así, sí. Okay. Bueno, tengan todos muy buenos días, compañeros y doctora aquí presentes. Nosotros vamos a exponer un poco sobre lo que es el tema de las esponjas marinas en el Caribe colombiano, con los autores Jainir Quiroz Lobo, Ilmar Santa Fe Patiño y Jorge Quiroz. Este artículo fue publicado en Colombia, en el Caribe, en el año de 2022. Y como expositores tenemos aquí su servidora Idaeri Francisco. Como resumen, como parte fundamental de los organismos, los lipídicos son una fuente de energía y componente clave de la membrana celular. Sin embargo, también son medidores bioactivos de fenómenos fisiopatológicos y fisiológicos como es la homeostasis, la respuesta inmune y la biosíntesis hormonal. La homeostasis, podemos decir que es una propiedad de los organismos, que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno con el intercambio de energía y materia de su alrededor. Y la respuesta inmune, esta se dice que actúa como mecanismo de defensa del cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas. Esta reconoce y ataca a los antígenos superficiales de sustancias como ser microorganismos de bacterias y virus y en ocasiones las destruye. Y como la biosíntesis hormonal, podemos decir que son hormonas polipeptídicas. Se forman a partir de precursores con peso molecular mayor. También podemos decir que las esponjas, que los lípidos han sido estudiados ampliamente porque actúan como trazadores ecológicos, además de que el metabolismo lipídico de muchas especies está fuertemente vinculado con la taxonomía. Los lipídicos son las concentraciones que miden los tipos de sangre, de grasas en la sangre. Por aquí tenemos lo que son las palabras clave, que son lípidos, antibacterianos, antifúngicos, poríferos y antioxidantes. Como objetivo de la investigación tenemos lo que es evaluar las actividades antimicrobianas y antioxidantes, identificar los ácidos grasos del extracto metanólico de la esponja marina Tetila rodriguesi, recolectada en la bahía de Zispata. Como algunos ácidos identificados, podemos destacar lo que es el ácido hexadecanoico, siendo este el ácido más abundante. También tenemos lo que es el ácido hexadecanoico. De igual manera, podemos decir que las esponjas marinas se han utilizado para el aislamiento y purificación de compuestos con propiedades terapéuticas para uso humano, los cuales se usan principalmente contra virus, debido a que estos microorganismos mutan y crecen fácilmente resistencia a los tratamientos disponibles. Podemos decir que en los últimos 60 años las esponjas marinas
han sido objetos de investigación científica, las cuales han permitido el descubrimiento de compuestos como cera laboral y la caliceramida. Estas con actividades contra el virus de herpes simple y el virus de influenza humana tipo 1. Introducción. Durante millones de años, los organismos marinos han venido desarrollando estrategias para adaptarse a los cambios ambientales y con esto sintetizan una gran variedad de metabólicos secundarios con actividades biológicas. Las esponjas marinas, como muchos sabemos, son animales con una capacidad increíble de adaptación a una gran variedad de condiciones y situaciones, algo que para otros animales sería casi imposible. Estas son capaces de vivir, vivir aunque el agua en la que habita estén contaminadas por hidrocarburos, metales u otras sustancias. Y como estrategias que han desarrollado para adaptarse a los cambios ambientales, podemos destacar lo que es la producción de un vitelo. Este es completamente lipídico y esto favorece al desarrollo rápido de la larva y aumenta la posibilidad de supervivencia de la especie en las frías aguas. El vitelo es una gran carga energética de los embriones en desarrollo y las larvas de los animales suelen tener una composición heterogénea con una mezcla de elementos proteicos y lipídicos en diferentes proporciones. También las esponjas procesan naturalmente lo que es un gran volumen de agua diariamente, concentrando una amplia variedad de patógenos y como consecuencia han desarrollado sistemas de defensas eficaces basados en metabólicos secundarios bioactivos. Diversos estudios han demostrado que los efectos de compuestos aislados de las esponjas marinas, así como sus extractos crudos sobre bacterias y virus, son útiles en el desarrollo de nuevos antibióticos y fármacos antimicrobianos. Y se han realizado investigaciones que comprueban la capacidad antimicrobiana que poseen los ácidos grasos y sus derivados. Compuestos como el ácido 9-hexadecanoico y hexadecanoico son catalogados la defensa más potente de ciertos organismos para prevenir infecciones. También podemos decir que a través de esta investigación que realizaron los autores ya antes mencionados, se evidenció que el extracto metanólico de Rodriguesi disminuyó el crecimiento en las cepas bacterianas utilizadas, siendo el P. aeruginosa la bacteria más susceptible. Se resalta la inhibición del 52% de crecimiento a un 50 ppm con el extracto. En cuanto a la actividad presentada por el extracto metanólico frente a los organismos, podemos decir que este cuenta con la actividad presentada por el extracto metanólico. Aquí equivale, se pudo establecer el aislado clínico de C. albicans. C. albicans significa el aislado clínico de la sangre, fue el más susceptible. Aunque el aislado clínico de C. cruce sería el aislado clínico con catéter, y en algunas cepas de C. albicans, a medida de que aumentaba la concentración de extracto, disminuía el crecimiento de los fúngicos. Aquí tenemos lo que es la taxonomía, que podemos decir que tiene el dominio que es Eukarya, reino Animalia, filo Porífera, la clase Demospongia, el orden Dictyoceratidae y la familia Espongia, con el género Espongia y especie S. officinal. Por aquí tenemos lo que son las características biológicas de las esponjas, que podemos decir que son poríferas portadoras de poros, con una simetría corporal. Son organismos agregados de células, no forman tejidos ni órganos. En su mayoría son marinos y actualmente se encuentran en ríos y en esteros. Son organismos sésiles, multicelulares, son organismos suspensivos de varias formas, tamaños y de otras especies. Presencia numerosa de poros u ostilos que permiten el ingreso y circulación del agua a través de una serie de canales. Presencia de células denominadas pinacocitos y se unen otras células porosas en forma de un tubo o porocito. Son de reproducción sexual y asexual y son hermafroditas.
La ubicación geográfica de la investigación fue en la bahía de Zispata. Está ubicada en el litoral caribe colombiano al costado suroccidental del Golfo de Morrosquillo, específicamente en el departamento de Córdoba, entre los municipios de San Antero y San Bernardo del Viento. Aquí podemos decir que esta ubicación se dice que está representada con una temperatura promedio de 30 grados centígrados y a una humedad relativa del 80%, con un patrón de distribución de lluvias tipo unimodal bioestacional. Esto significa una temporada seca seguida de otra húmeda, con montos anuales de 1.337 milímetros de mayo y noviembre, siendo abril y diciembre los meses de transición. Los dejo con mi compañero, él va a seguir hablándoles sobre esta investigación. Buenos días, compañeros y doctora presente. Sería bueno que habilite la cámara, Daeri. Ajá. Bueno, yo voy a continuar con sobre lo que son los métodos y materiales. Para la obtención del extracto metanólico primario por destilación a presión reducida, se empleó un retroevaporador Bucci R114, que este equipo nos viene a permitir separar de una forma eficiente el disolvente sin necesidad de que se dañe. Para la obtención de la sufracción lipídica se utilizaron columnas cromatográficas soportadas sobre el gel de sílica Merch con tamaño de partícula entre 40 a 63 unidades y solvente grado analítico marca Merch. Para la obtención del cromatograma y los espectros de masas de la sufracción lipídica, se empleó un cromatógrafo de gases Agilent 6890 Newton con columna capilar DB1MS, acoplado a un espectrómetro con detector selectivo de masas Agilent 5973N. Para los ensayos de actividad antioxidante se empleó un espectrofómetro, que nos viene a representar sobre el oxígeno presente que puede llegar a causar la oxidación. Y para la actividad antimicrobiana se usó un lector de ELISA. Todos estos materiales son utilizados como para lo que fue la investigación sobre las grasas presentes en las esponjas, los lípidos y también los agentes que podían hacer la oxidación y posiblemente hasta la muerte de ella. Siguiente, compañera. Los resultados arrojaron la identificación de 19 ácidos grasos de diferente naturaleza. En el análisis de la actividad antioxidante se pudo encontrar que la inhibición de los radicales evaluados fue moderada. Fueron 296.98 partículas por millón para ABTS y 3.523.62 partículas por millón para DPPH. Y estas son DPPH, son utilizadas para lo que es la actividad antioxidante. Con esta se detalla los agentes antioxidantes presentes en lo que se está evaluando. La evaluación de la actividad antimicrobiana mostró que el extracto metanólico de Rodriguesi, que es la esponja, logró reducir en gran medida el crecimiento de todos los microorganismos evaluados. Como conclusión podemos decirte que a pesar de que los poríferos tienden a poseer ácidos grasos de gran tamaño, en este trabajo no se encontró la presencia de estos ácidos de cadena carbonada mayor a 20 miembros. Entonces quiere decir que no se esperaba el resultado alto sobre lo que son los ácidos grasos, ya que están compuestos mayormente por la mayoría de estos. Los resultados de la actividad antioxidante se asemejan en gran medida al encontrado en otras especies del mismo filo. En esta investigación se puede establecer que el extracto metanólico de T. rodriguesi logró disminuir en gran medida el crecimiento de todas las cepas bacterianas y fúngicas utilizadas. Entonces, aquí podemos entender de que
esta esponja está bastante relacionada con las de su misma, con los de su mismo filo. Pero aquí tenemos menos cepas bacterianas por los métodos que fueron utilizados. Siguiente, compañera. Y aquí tenemos la tabla de los ácidos, de los compuestos de ácidos grasos que fueron encontrados, que son bastante, que no tienen en gran cantidad relativa a cómo estas están compuestas. Los encontrados fueron ácido dodecanoico, ácido tridecanoico, ácido tetradecanoico y ácido 4,8,12 trimetildecanoico. Esto en un rango de 0.18, 0.28, 8.80. El que tenemos aquí en mayor número es el que cabe destacar, es el ácido 9-hexanoico, que lo tenemos en 20.71 de porcentaje presente en la abundancia, en la esponja. También tenemos ácido pentanoico, ácido 12-metiledanoico, ácido 14-metilpentanoico y ácido hexadenoico, ácido 14-metildexanoico. Bueno, de hecho aquí podemos verlos todos, pero los que tienen más presencia es el ácido octadenoico y el ácido 9-hexadenoico, relacionado en los enlaces de 9 y 8. Es donde están las presencias más altas, con 20 y con 14. Como conclusiones, podemos llegar a decir de que, como lo vimos en la presentación, a pesar de que los poríferos tienden a tener ácidos grasos grandes, en este estudio no se encontró la presencia de ácidos grandes con cadenas carbonatadas mayor a 20 miembros. El resultado de la actividad antioxidante mayor a 20 miembros creo que fue el ácido 9-hectanoico, fue el que encontramos a 20. Por eso les decía que era importante recalcar. Y el resultado de la actividad antioxidante se asemeja en gran medida al que se encuentra en otras especies del mismo filo. O sea que básicamente no hay mucha diferencia entre estas especies. En esta investigación se estableció que el extracto metanoico de Rodriguesi logró reducir en gran medida el crecimiento de todas las cepas bacterianas y fúngicas utilizadas. En las discusiones tenemos que muchas investigaciones realizadas han informado que los poríferos contienen cantidades significativas de ácidos grasos libres. Como por ejemplo la investigación de Dembski, que fue en el 2003, cuya diversidad significativa se debe tanto a los requisitos específicos que necesitan sus membranas celulares para subsistir en diversas condiciones ambientales. O sea que básicamente los ácidos grasos los utilizan las esponjas como básicamente para subsistir y adaptarse a los diferentes ambientes. Como de ácidos grasos exógenos con los cuales se alimenta, haciendo que la concentración y presencia de los compuestos pueda diferir por una misma especie, muestrada en diferentes lugares o en diferentes estaciones. Como sabemos, las esponjas se alimentan básicamente de micro partículas, como puede ser microplancton o pequeñas bacterias o todo así, o pequeñas micropartículas que encuentran en el agua. Y su sistema de alimentación básicamente se compone, se lo permiten lo que son los ácidos grasos. Continuamos con el ácido graso más abundante, es el que tiene cerca del 20% de la composición, identificado en el extracto metanoico de la especie Rodriguesi, que fue el ácido 9-hexadecenoico, que lo podemos identificar como lo que es el palmitoleico, característico de las materias grasas de origen marino. O sea, este ácido está presente mayormente, lo podemos encontrar en lo que son especies marinas y así, y materias grasosas que encuentran en el fondo marino. Y también tenemos esta gráfica que viene a representar lo que es la concentración y el porcentaje de inhibición presente en esta. Podemos observar en la primera gráfica
que hay una subida constante, o sea, hay una elevación constante en lo que es el nivel de concentración hacia el porcentaje de inhibición, o sea, es ascendente. En el modelo sí, y también aquí tenemos el de concentración, que viene siendo el mismo, pero este con un poco de más tiempo. Podemos notar que son más unidas, el porcentaje de inhibición va más cerca que quizás en el anterior. Y igualmente es bastante ascendente. Y bueno, a la bibliografía. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso, por favor, para sus compañeros. Para los dos grupos, fuerte aplauso. Quiero comentarles lo siguiente. Siempre habiliten sus cámaras, pero recuerden que vamos a la parte de preguntas. Entonces, me gustaría muchísimo que Flor nos respondiera y nos ampliara sobre el protocolo en las muestras. Explicar sobre el protocolo de las muestras en esta investigación. ¿A cómo se realizaban las muestras, doctora? Ahí dice materiales y métodos, cómo fue el proceso. Entonces, no lo mencionó Daeri, solo habló un poco general, pero hay varios pasos ahí en el protocolo. Me gustaría que usted lo mencionara, porque a Daeri le voy a hacer otras preguntas. Bueno, doctora, sobre lo que yo estuve leyendo el artículo, lo que podría decirle es que se utilizaron métodos como la investigación fueron como como de sangre y también como de catéter, o sea, para poder identificar los ácidos grasos y todas las concentraciones, se realizaron ese tipo de investigación, o sea, ese tipo de protocolos, haciendo esos análisis sobre lo que era Es que el protocolo tiene que ver cómo los colectaron, por ejemplo, dónde fueron colectados, si hubo una clasificación taxonómica, eso no lo mencionaron así directamente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, dónde las preservaron? A eso se refiere el protocolo, Flor. ¿Se recuerda? Eso lo vimos en métodos de investigación. ¿Verdad? Se dice que se recolectaron en la bahía de Chimullo, doctora, en el Caribe colombiano. Pero de ahí, ¿cómo fueron esos registros? Además de las colectas. ¿Qué hicieron en los ensayos, por ejemplo? ¿Cuál fue luego la fórmula utilizada para la concentración? ¿Cómo hicieron las actividades antioxidantes? Un poquito sobre eso hubiese sido importante mencionar sobre las muestras, ¿verdad? Porque los resultados son interesantes, ¿verdad? Eso, bueno, ahora yo quiero que me comente un poco, Daeri. Me va a comentar sobre la siguiente pregunta que voy a hacerle. Aquí nos habla de que las esponjas presentan un gran volumen, pero el estudio también indica que tienen una alta concentración de patógenos, ¿verdad? Y sistemas eficaces, pero la pregunta es, también tienen unos metabolitos bioactivos. ¿Qué significa que tengan metabolitos bioactivos? ¿Qué son bioactivos en sí? ¿Qué significa bioactivo? Flor, Daeri. Es que no. Bueno, podríamos decir que los metabolitos bioactivos cumplen una función en lo que es el organismo para promover lo que es la buena salud, o sea que están accionando contra algo que puede ocasionarle daño, como lo que es la presencia de patógenos. Entonces ellos al tener presencia actúan. Básicamente podríamos decir que es como los glóbulos que tenemos en la sangre. Pero ¿qué son en realidad? ¿Qué son los bioactivos? Son sustancias químicas que están presentes y que ayudan a hacer todo ese tipo de reacciones.
y de compuestos que están dentro de los mismos organismos. Entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Qué significa citotóxica que se menciona en el artículo? ¿Qué significa citotóxica? También creo que es una sustancia química, doctora, que Ujú. se encarga como de eliminar células presentes que pueden ser dañinas para el Muy bien, muy bien. Bueno, y para terminar, solo la última consultita. ¿Qué significa el porcentaje de la abundancia de esos ácidos? ¿Qué puede tener como de contribución el conocer que esos ácidos grasos están presentes en la tabla, por ejemplo, que hablaba de un porcentaje de abundancia? ¿Qué significa de acuerdo al análisis que ustedes hicieron del artículo y lectura? Y más las discusiones, ¿verdad? Ajá, sí, Flor. Creo que este les ayuda, doctora, para poder conservarse, para, como dijo el compañero, viene siendo como un mecanismo de defensa, según lo que pude analizar. Es energía en realidad, porque los ácidos que son grasos, en realidad son energía, les cumplen esa función muy importante, ¿verdad? Porque les sirve para poderse mantener como organismo, recordando que son suspensivos. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces un fuerte aplauso para los dos grupos. Vamos a dejar de grabar en este momento y necesitamos